hacer cortes, porque es muy difícil pensarlo así. Cuando yo pienso en proceso, pienso en un movimiento, ¿sí?, que me permita esto, eso hacía este rubro, ir hacia atrás y avanzando en ciertas cuestiones, porque no se trata de una cuestión aditiva, sumativa, ¿sí?, como sería en este caso. En este caso solamente cabe la suma y luego el promedio. Yo digo, si quieren representarlo así por simplicidad, yo diría que la evaluación del proceso sería la que va haciendo estas cosas. Parados acá, reflexionemos sobre el modo, la manera, la forma, los porqué, los instrumentos, los procedimientos, los recursos que nos permitieron acá, que son muchos acá, porque hay diversidad de estudiantes, para a partir de esa mirada seguir, bueno, ir reconstruyendo esta cuestión. Hay instrumentos, hay formas, hay maneras para hacer evaluación del proceso, a ver si mañana tenemos tiempo de verla, pero digo, acá lo que me importa y por qué forma parte de mi encuadre es justamente para que no haya compartimiento de campos, ¿sí?, porque me remite esa evaluación con estos cortes a una cuestión realmente que muy lejos de ser un sistema, es esto, ¿sí?, por pedacitos. Bueno, a ver, si yo tengo una concepción epistemológica de que el conocimiento se realiza por adiciones de partes sin relación entre sí, bueno, sí, no hay ruido, ¿no? Es decir, se puede hacer así. Ahora, si yo espero y supongo que en cada una de las asignaturas, en un derecho, en uno de los codificados de derecho, el alumno no solo va a poder ser capaz de identificar los artículos del código, sino a la vez descubrir la lógica, la ideología y la filosofía, yo diría la política de poder que está detrás de cada sistema de codificación de leyes, ¿sí? Si yo creo que estudiar derecho civil, por más que esté codificado, ese es el núcleo duro, no podría ser una evaluación de ese tipo de cortes verticales, donde en el primer mes vimos de aquí a aquí, en el segundo, ¿sí? Lo que estoy intentando, ¿sí?, es ir viendo en estas evaluaciones del proceso cómo el alumno va descubriendo, impidiendo y siendo capaz de darse cuenta de cuál es el sistema de ese Código Penal en la Argentina 2014, ¿sí? Y por qué hay en este momento tendencias a su modificación y en qué cosa. Si no, no puedo porque voy por el artículo 25 y eso está en el 84, haciendo, perdónenme, la ridiculización. Pero digo, pero no es solo eso. Eso sería evaluar el proceso del aprendizaje de los estudiantes. Ya vamos a ver que ahí necesito abrir la cuestión, la categoría sujeto que viene dentro de un momentito. Pero digo, no es solo eso, porque eso respondería a una concepción que en mí es muy fuerte, y es que el aprendizaje es un proceso. Para poder evaluarlo, yo tengo que ir acompañando, ¿sí?, estas cuestiones acerca de cómo va logrando ese aprendizaje procediendo, cómo van descubriendo lo que hay detrás de la construcción de un código, cómo van descubriendo el contexto de surgimiento de ciertas leyes en física o en química, cómo van descubriendo cómo operan los laboratorios
con los medicamentos en medicina o en veterinaria, qué sé yo. Son parte de lo que puede ser importante que un médico sepa, ¿sí? Que un médico sepa, tiene que por lo menos asomarse y no ser un ingenuo en esas cosas. Más allá de que venga el representante médico a ofrecerle desde la virome al viaje a Miami. Pero digo, pero no es solo el proceso del aprendizaje del alumno, una evaluación procesual también debe poner el foco, debe ser parte del objeto, el proceso de la cátedra como sujeto que enseña, ¿sí? Es decir, esas idas y vueltas y esta cuestión, ¿sí? Debe ser tomada también para nosotros mismos como sujetos, y si ustedes quieren, para cerrar el triángulo, es qué nos pasó, qué nos va pasando en este encuentro entre los estudiantes que vinieron con tales expectativas, prejuicios, porque me dijeron que la cátedra de fisiología o la cátedra de derechos humanos era terrible, y lo que nosotros estamos mostrando y eso que se da ahí en el aula o a distancia en ese encuentro. Entonces, el proceso es poder ampliar el objeto de evaluación, que de hecho seguro ustedes tienen reuniones de cátedra con sus colegas, en donde no solo me van a ver qué tema voy a dar, sino destinar un rato de las reuniones de cátedra, ojalá de la manera más democrática posible, en donde no sea solo el titular el que hable, sino que haya una realmente participación, porque ¿se acuerdan el que entraba por la puerta que no veía todo? En una cátedra no todos vemos todo, ¿sí? Entonces, la posibilidad de las cosas que ven y conocen el jefe de trabajo práctico, el auxiliar, es bastante distinta de la que ve el titular desde otro lugar y en otro tipo de encuentro. Entonces, sí, lo que estamos intentando es eso, bueno, hagamos una agenda de temas que nos permita, un poco apurada, esa mirada también evaluativa, de ida y vuelta sobre lo que vamos haciendo, las innovaciones, lo que probamos, etc. Esto tiene que ver con la otra nota, que es una nota desde el punto de vista ético-político. Por supuesto, no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de política en términos de hacernos cargo de aquello que es común, ¿sí? Y de importarnos eso que es común a muchos o a varios. Y uno diría, ¿por qué es bueno que la evaluación sea participativa? La otra pregunta sería ¿entre quiénes? ¿Sí? ¿Y qué se gana y qué se pierde con este tipo de cuestión que es poco frecuente incluirla? Yo he leído bastante el tema, hay 2 o 3 autores nada más que ponen ese tema en cuestión, porque tiene que ver con el poder. Hablar de participación y hablar de democracia son 2 notas que tocan el poder, ¿sí? Y bueno, las instituciones educativas también tienen su propia estructura de poder. Si hay algo que creo que caracteriza a la institución educativa es la jerarquía, y esto se nota y se traduce. Pero vuelvo a esto y digo, ¿por qué es importante? Olga Lichtenberg, en un texto que se llama La participación de adolescentes en proyectos sociales y en la evaluación de proyectos sociales, afirma algo así como esto que voy a decir. En primer lugar, la participación es importante porque nos permite incorporar perspectivas, ¿sí? Si yo digo, la perspectiva mía de este salón es muchos troncos, caras, cabezas, bancos. Si alguien está allá
va a decir, bueno, no mira, no ve caras, ve nucas. Y desde allá atrás seguramente ve el pizarrón, una cosa tan simple como es este lugar y lo físico y lo concreto. Imagínense cuando se trata de evaluar un proyecto educativo, donde en torno al proyecto educativo hay un montón de expectativas, de perspectivas, de intereses, de objetivos, que no son todos coincidentes. Pueden coincidir en un objetivo macro, fuerte, pero hay un montón de cuestiones y de hecho, estas cuestiones cuando surgen, entonces, lo que dice Nirenberg me parece hasta de sentido común. La participación es importante porque permite incorporar una pluralidad de miradas y cuanto más cosas seamos capaces de ver, es posible abarcar, no totalmente, pero este objeto de una manera más compleja y más completa, pero a la vez democrática. Entonces uno dice, tengo que incorporar a más de uno, no soy yo sola, y además democráticamente quiere decir que haya participación y que tengan derecho a hablar. ¿Y sobre qué? Sobre qué los otros tienen derecho a tomar la palabra. Bueno, obviamente que en el equipo de cátedra yo ni lo discuto, creo que el equipo de cátedra tiene todo el derecho por su lugar de trabajo, por lo que está viviendo, por lo que conoce de ese grupo de estudiantes, de poder analizar el formato, la instancia, las maneras, ¿sí?, de esa evaluación cuando se está diseñando, ¿sí?, cuando se está armando, cuando se está preparando. Es muy frecuente que a la evaluación, cuando es la evaluación tipo lápiz papel o de laboratorio, el titular llegue muy frecuente y diga, esta es la evaluación que tomamos mañana. Me parece que se pierde la posibilidad de una riqueza, ¿sí? Se gana tiempo, sí, obvio, pero se pierde poder. Pero democrática. A ver, es bastante fácil argumentar que el auxiliar o el constante o el adjunto tienen derecho. El tema es los estudiantes. ¿Pueden participar? ¿Deben participar? Y hacerlo democráticamente y en qué. Bueno, esta puede ser una discusión que nos lleve a las 12 de la noche. Por respeto a la hora, y les dejo la pregunta y los que vengan mañana la seguimos discutiendo, yo diría que si de lo que se trata, ¿sí?, es de evaluar su aprendizaje, a ver, de entrada, por lo menos, como un principio teórico, es su aprendizaje. O, salvo que ustedes digan, no, yo, docente, mi deber es controlar, ¿sí?, y dar fe de lo que sabe este sujeto. Pero de lo que sabe ese sujeto, ¿sí?, según lo que yo creo que en ese formato tiene que saber. Y si me encuentro con que sabe pero no encaja en el formato, si me encuentro con que él se hubiera preparado mejor, se hubiera sentido más cómodo, porque ¿de qué se trata? De ponerlo en una situación incómoda, a ver cómo te manejas en esta, o de poner la situación, mejor situación posible para que pueda mostrar y para que yo pueda conocer lo que aprendió, lo que sabe. Entonces, personalmente, creo que no hay ningún problema en darle participación democrática a los estudiantes
en varios puntos que pueden ser álgidos para ustedes porque son poco frecuentes. Por ejemplo, en el formato de la evaluación. ¿Sí? Es decir, conversar y discutir con ellos previo a la evaluación. No le estoy dando la respuesta a la pregunta, sino a ver, que es una buena oportunidad para que uno, dije conversar, no dije que yo me callo y hago lo que dicen los estudiantes, dije conversar, ¿sí? Pero es un buen momento para que surjan las argumentaciones. Porque no vale si yo digo A y el otro dice Z. La conversación tiene que ser con argumentos, ¿sí? No, vamos a hacer tal cosa. Y el argumento tiene que basarse en coherencia, pertinencia, relevancia, es decir, en estas cosas. ¿Sí? Estamos discutiendo para hacer una buena evaluación, no ni la más jorobada ni la más sencillita. Mi experiencia es que jamás los alumnos proponen las cosas para zafar, porque cuando se les da de verdad la posibilidad de la palabra y de opinar, argumentando, son muy serios, ¿sí? Es decir, dan razones y hacen propuestas bien y que no son necesariamente las más fáciles. Yo no he conocido, puede ser que sí, o algunos, si intentó hacerla más fácil, el grupo lo tapa, porque hay una situación que no da lugar a la trampa y a la cosa facilista. Y en segundo lugar, entonces, bueno, a ver cómo, y explicitar también esto de qué es lo que se va a evaluar. Para charlar con ellos, eso que se va a evaluar no es solamente el tema, como a lo mejor ellos siguen pensando que es el tema repetido como loros, sino que, bueno, van a aparecer las implicancias de aquello que hemos hecho en clase, ¿verdad? Que en muchos casos, cuando esto ocurre, ya no solo al principio de la cátedra, sino avanzando, ni siquiera hay que decirlo porque ya está implícito y está bien, ¿sí? Entonces digo, participativa y democrática, y agregaría también con instancias colaborativas. Uno puede decir, bueno, estamos dando un título y la evaluación tiene que ser individual. De acuerdo, en ciertos momentos totalmente de acuerdo. Pero también yo sé que por un lado, por el aprendizaje cooperativo potencia el aprendizaje, y por el otro lado, ¿sí?, que es posible, ¿sí? Entonces, el temor de hacer evaluaciones donde también haya un cierto periodo, una parte, algunas otras, que sean operativas. Porque la verdad que lo que se aprende en la evaluación, supongamos el caso que ese estudiante a ese puntito no lo haya aprendido, se lo olvidó, lo vio rápido y aparece un problema donde eso está, pero un compañero sí. El compañero lo plantea y ante la adrenalina que se juega en el examen, ese estudiante lo aprende ahí. Otra vez, colegas, ¿qué queremos? ¿Pescar lo que había traído y estudiado antes? ¿O queremos conocer lo que el estudiante está pudiendo aprender? Entonces, claro, pero aún en aquellos momentos, yo digo, hay momentos en donde también está bueno hacer una evaluación individual, ¿sí? Que el sujeto se enfrente al desafío de la resolución, digo, pero no siempre, hablamos hoy de pruebas a libro abierto en el café, todo
nosotros trabajamos cuando somos profesionales con los libros al lado, con la computadora al lado. Bueno, últimamente se están haciendo exámenes, instancias evaluativas con la compu, internet, lo que sea, bueno, como modo de consulta. Claro que hay que preparar la evaluación de tal modo que no vaya por la peli. Claro, sí. O que sea relación o interpretación o transferencia o comparación de autores, lo que sea. Pero estamos trabajando con las herramientas, porque si no decimos, queremos que razonen, pero tiene que estar todo almacenado acá, y esto no alcanza ya para almacenar todo. No, aunque lo hueso es, no alcanza. Te digo, democrática de verdad, democrática en el diseño, democrática en el trabajo durante la evaluación, democrática en la revisión de las notas o resultados de esa evaluación, ¿sí? Hay una expresión que sí, esa seguro vemos mañana, y es la construcción del juicio evaluativo. El juicio se llama así, ¿sí? Entonces cuando yo me pregunto, ¿el juicio final? Y es así, haciendo la broma, pero es que en algunos casos y para algunos sujetos es un juicio final, ¿sí? Es decir, es así. Entonces, a ver, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué nos hemos creído que somos para juicios que no son apelables, discutibles, etc.? Bueno, la última, porque si no miento y no doy lugar a la pregunta, en última instancia, en mi composición de este encuadre, a mí me parece que una evaluación que no es clara termina siendo una mera medición y a veces un castigo, ¿sí? Recién decías, también en la evaluación se aprende, claro que se aprende, pero a la vez lo que yo estoy convencida es que podemos hacer cosas para aprender de la evaluación, lo que decía hoy con lo procesual, ¿sí? Pero también en la evaluación. Si uno en una mesa de exámenes, que suelen ser orales, hace una pregunta que se da cuenta que el alumno no contesta, puede decir, váyase, vuelva a la próxima mesa, o puede preguntarse, ¿sí? A ver, ¿cómo hice la pregunta para que el otro comprendiera? ¿Sí? ¿De qué manera estoy preguntando? Y eso, vuelvo a decir, no es facilismo, es tender un puente, diría Vygotsky, para que el otro pueda trabajar sobre eso, si quieren evocando, si quieren reconstruyendo, si quieren transfiriendo. Entonces, la evaluación es una instancia más de aprendizaje, ¿sí? Y puede ser. A veces lo que se aprende en la evaluación es bastante feo, se aprende que no se puede discutir, se aprende que hay que contestar lo que los otros quieren, pero yo creo que se pueden aprender cuestiones muy sustantivas del ámbito de nuestra tarea específicamente, muy ligadas a esto de, es muy complejo, que tiene que ver para mí con este modo de relación con el conocimiento, ¿sí? Es decir, uno puede aprender en la evaluación, ir descubriendo cuál fue el modo mío de relación como docente y que van pudiendo, de qué modo van pudiendo relacionarse los estudiantes con ese conocimiento. ¿Saben para qué y por qué? En alguna oportunidad en la universidad se hizo una reunión con empresarios de la zona y se les preguntó a esos empresarios qué priorizaban de los egresados universitarios. Y uno de ellos, bueno, decían cosas que sabemos todos,
pero en general eran el currículum, las notas, etc. Pero uno se atrevió a decir, yo que en mi empresa en general no solemos tomar a los de los mejores promedios,